manera. In De this way, igual manera, el Espíritu nos likewise, the ayuda Spirit en helps nuestra debilidad, our infirmities. pues que hemos de pedir como conviene, For we what no not lo know sabemos, what we should pray, pero el Espíritu mismo but the Spirit itself intercede por nosotros make intercession for con us gemidos with groanings indecibles. which cannot be uttered. Nosotros no podemos hacer la obra solos, We can't do the works alone. no podemos orar solos We can't pray nosotros. alone. Nosotros vamos a orar, We're going to pray, pero el Espíritu Santo but the nos Holy va a Spirit ayudar. is going to help us. Por eso estuvimos hablando de los dones That's los why we're días talking about the atrás. gifts these past few days. Porque los dones son Because los the que nos gifts van a ayudar are what's going to también. help us. Estuvimos viendo Corintios We're 12 seeing Corinthians el día 12 domingo on Sunday. y hablábamos de los dones que We están talked about the ahí. gifts that are right there. Los dones de The revelación. gifts of revelation. La revelación es algo Revelation is something que te da por hacer algo. that makes you do A lo something. mejor nunca has escuchado de eso, Maybe you never heard of that, pero te va a dar por hacer algo. but it's going to make you do something. Por ejemplo, For example, yo estaba en la cárcel I was in prison, y ahí a mí se me revela la and iglesia, there church is que related la to me. iglesia podía hacer algo por mí, Church could do something for me. que Dios me iba a ayudar en ese lugar. That God was going to help me in that place. Nadie me invitó a la iglesia, No one invited me to the church, pero el Señor but the Lord me Lord reveló eso, revealed that to me. que ahí había, hermano, mire, la iglesia The church en este tiempo in this time, es como en el tiempo de Noé. it's like in the times of En Noah. el tiempo de Noé mucha the times gente of Noah, many no people creyó en lo que Noé estaba They didn't diciendo. believe in what Noah was saying. A Noé le llamaron loco, They called him crazy. se burlaron de They él, bullied him porque él recibió una because revelación he received de the que él tenía revelation que hacer una arca. that he needed to make an ark. Se fue revelado a It él. was revealed to him. Por eso mucha gente se puede reír de That's ti, why many people can de laugh lo at que you tú estás of haciendo. what you're doing. Cada que tú vienes a la Every iglesia, time you come to church, gente que no te va a entender, ve, people are not going to understand se you. puede reír de ti, They ve, can laugh at you, burlarse de ti. bully of you. Pero cada que usted viene a la But casa de every time you come Dios, to the house of the Lord, usted está edificando, hermano, una you're protección edifying a alrededor de protection usted, de su around vida, yourself, of your de life, su familia, of your family, de sus of your hijos, children, de su matrimonio, of your marriage, de su salud. of your health. Eso es lo que hacemos That's what nosotros. we do. Por eso el Señor, That's why the Lord, Él se presenta también como el He arquitecto presents también, Himself like an architect, como un edificador like an también, edifier, como un constructor like a también. constructor. Nuestro Señor Jesús fue carpintero Our Jesus was también. a carpenter. Entonces Él se presenta como So un He presents Himself edificador, like an edifier como arquitecto like que an tiene architect planos that has plans para edificar. to edify. Y en el libro de Mateo, In the book of Matthew, Mateo 16, Matthew 18, 17:18, dice, yo says, edificaré I will edify mi iglesia. my church. ¿Quién lo va a hacer? Who's going to do it? Es el Señor The Jesús, Lord Jesus. que lo va a hacer en nuestras He's going to do it in vidas. our lives. Cada que nos exponemos Every time we put delante de ourselves la palabra, with the word, algo va a pasar en nuestra something's going to vida. happen in our lives. Cuando usted se expone a la palabra When you de put yourself Dios, to the word of God, usted pasa algo en su something's going to vida. happen in your life. La ciencia descubrió eso también. La The otra science vez wrote that. yo les había puesto un video Every acá, time I put a video here, que qué es lo que pasaba cuando la gente leía la that will Biblia. happen when people read La the Bible. ciencia descubrió eso, Science que reveals algo that. le pasa a la gente cuando, That something happens to the hermano, people comienza a leer la When they Biblia read the Bible, cada vez por semana, cada every vez que time lo hagas for por semana, each week, algo está pasando en tu something's vida. happening in your life. Y eso lo descubrieron unos científicos. And that's what some scientists Eso está discovered. bueno, si lo pudiéramos buscar, Gustavito, me gustaría que si lo pudieras buscar y cuando lo tengas me haces así, mira, yo voy a saber que ya lo tienes. Si lo pudiéramos buscar, yo no recuerdo el título, I remember the title, pero I don't remember the primeramente title. Dios que lo podamos conseguir. but hopefully we can Y find usted it. con más tiempo lo va a ver With en more su time, casa. you're gonna see it in your Eso home. le va a ayudar mucho a It's usted, going to help you a lot. porque aún la ciencia han Because descubierto even the cosas scientists que have es discovered poderoso lo de Dios. things that are powerful from God. Y entonces el Espíritu Santo So the Holy revela Spirit cosas a reveals nosotros. things to us. El rey Salomón, él dijo King algo Solomon said something para nuestros hijos. for our children. Él dijo algo, instruye el niño en su He said, camino, instruct the y children aun cuando fuere viejo, ¿qué when he's dice? young, and when he's No older, se apartará He will not apart de Dios. from the Lord. A mí me pasó algo cuando yo era Something happened to niño. me when I was a child. Mi papá quedó, My father se murió mi mamá Left my y él mom, y quedé huérfano. and I was an Mi orphan. papá My father quedó viudo muy joven, ve.
was widowed Y at él a me very young llevaba a un age. templo. Yo no sé si él iba porque iba de veras And I was taken to buscar a a temple. Dios, I don't know if o to actually probablemente le gustaba receive una hermana God de la iglesia. Yo no or sé. just because he liked somebody Pero from él me there. llevaba a la iglesia. But he went to the church. Era yo muy I pequeñito. was very small. Y él me mandaba al altar, And he sent me to the altar. que yo me arrodillara en el altar. And when I would kneel down on the Yo lo altar, hacía. I would do it. Y yo creo que desde ese tiempo Dios me atrapó ahí en And I ese think from lugar. that time, the Lord tried me from that place. Y es lo que dice el rey Salomón. That's what King Solomon Instruye says. el niño en su Instruct the child camino y in aun his cuando fuere way, viejo, and que when he's dice, older, no se he will not apartará apart de él. from Los him. mexicanos tenemos un dicho Mexicans, we have a saying que decimos, that says árbol que nace torcido, something that dice que grows jamás su twisted. rama endereza, dice. they will never straighten. Y yo hablaba con alguien hoy de And I México. talked to someone today Y yo from le decía Mexico, yo, mira, and I said, look, tus niños quieren de Dios, hoy son the children want pequeños. of God and they're little. Es bueno que tú los llevaras, que tú It's good permitas that que ellos busquen a Dios, que se You conecten will a let mi them página, connect to the Lord, que busquen a Dios. that they look for the Lord. Porque cuando estén grandes, Because when they're older, que tengan problemas, when they have problems, tú como mamá lo vas a querer you're like a mother, enderezar, you're going to want them pero straighten ya them. va a ser difícil. But it's gonna Por be eso, hard. porque estamos rompiendo un diseño. So we're breaking a Este discernment. diseño que dijo There's a Salomón, sign that Solomon says, instruye el niño en su camino. instruct the child in his way, Y aun cuando fuere viejo, And que when he's dice, older, no se he will not apartará apart de él. from him. Es poderoso cuando It's powerful nosotros, when hermano, we instruimos a nuestros niños. Ahora, Teach our children. yo le dije que usted puede tener muchas luchas I said that you can. I told you En you tu have trabajo, many battles with en tu job, casa, in your con home, tu familia. with your families. Te dije yo que te va a pasar lo mismo I told you that que le pasó a can happen Noé. the same. That Yo miré happened. la arca de Noé to Noah. en caricatura, la vi una vez con una de mis hijas. I Noé saw a se fue con cartoon of Belén, Noah. con I watched alguien it de with my mis daughter. hijas. Y cuando él está edificando la arca, And when he's edifying the es un ark, lugar donde nunca ha llovido, in a place where it was never donde rained, nunca llueve. where it never rains. Entonces toda la gente se empiezan a burlar de So all the él. people start to bully him. Le dicen que es un viejo They loco. say that he's an old crazy Se man. empiezan a burlar de todo They lo que él start to está bully of haciendo. everything he's doing. Pero él recibió una But he revelación, receives a revelation, como lo que estamos viendo, like we're seeing here, que el Espíritu le había that the ayudado a Spirit él helped him a interceder con to gemidos, intercess con oraciones en with el prayers Espíritu, of the Spirit, para no soltar de hacer la to not obra. let go of doing the works. Nosotros los que estamos acá y tenemos What we're hijos, doing here, we have nosotros children. probablemente vengan luchas, vengan Maybe there's guerras problems or wars para apartarnos del camino de Dios. to apart them Pero from él the, tiene que ser fuerte, God's path, but you have to porque be él tiene strong que pensar en sus hijos. because you have to think in your children. Nada te puede apartar de Dios. Nothing ve. can apart from you from the Yo he Lord. visto gente que se ha apartado de I've Dios. seen people that are parted from the Lord. Hermanos, sus hijos han sufrido The consecuencias. children have suffered Hijos en el consequences. alcoholismo, Children in alcoholism, hijos muertos a una corta edad. death at a young age. Entonces, tenemos que hasta orar también. So we even have to pray. Dice que hemos de pedir They como said that we conviene. have. Dice que no lo sabemos a veces. ¿Cómo pido? We ¿Cómo don't- oro? how do Si I usted ask? How do I se pray? hacía esta pregunta. You ask yourself this Es que yo question. no sé orar. It's because I don't know how to pray. Bueno, aquí estaba But here it is. algo como usted va a orar Here's something ahora. how can help Aquí you vas a to learn how to aprender. pray. Here you're going to El que hemos learn. de pedir como conviene. We have to Dice, ask. no lo sabemos, pero We dice don't ahora. Pero dice, pero el Espíritu But the mismo Holy Spirit intercede make por nosotros intercessions for con us gemidos with groanings indecibles. which cannot be uttered. Solo lo que yo tengo que tener es So what I have to do, disponibilidad ve, I have to be de apartarme en available un lugar, ve, to apart myself to de a place hacer lo que el Señor manda en el libro de to do Mateo, what the Lord Mateo tells me to 7. do. Like in Matthew Mateo 7:7 7:7, comienza algo ahí something starts there. y mire lo que dice. And look what it says. Vamos a leer esa parte We're going to también. read that part. Mire lo que dice. Look what it says. Dice, pedid y se os dará, Ask and you'll be given. buscad y hallaréis, Look and you'll find. llamad y se os abrirá. Call. Te pide tres cosas acá el Señor que Ask you hagamos. the Lord asks you three things that we should Y do. mire lo que dice, porque what it todo says. aquel que pide, Because everyone who asks recibe, will y el receive, que busca halla, and those who y el que look halla, will find. y dice,
y el que llama and those who se knock le abrirá. shall be opened unto ¿Qué you. hombre hay de vosotros For que si su everyone hijo le that pide asks to pan le receive, dará una piedra? he O seek si and le pide find. pescado le dará una serpiente. Or if you ask a fish, Pues he si will give in a vosotros serpent. siendo malos If us being evil sabéis dar buenas dádivas know how to a give vuestros good hijos, gifts unto your children, cuánto más how much more vuestro Padre que your está en Father los which cielos is in heaven dará buenas give good cosas things to them a los que le piden. that ask them. En este libro de Mateo In this book of Matthew, está hablando de it's cosas. talking a few things. Vamos a ir a Lucas We're going to go to 11. Luke 11. Mire lo que dice Lucas 11. Look what Luke 11, 11. 11 says. Póngale atención para que usted pueda Pay entender lo attention que so you estamos can understand what we're recibiendo talking esta about. noche. Y igual encontramos lo mismo del Here we 9 find the para same. adelante. 9 and Lucas 11:9. below. Luke 11, Aquí 9. mire, póngale atención, dará buenas cosas a los que le piden. Give good things to those who Vamos al ask. libro de Lucas Book of 7:9. 7, 9. 11:9, perdón. 11, 9. Y dice lo mismo. And Yo it os says the digo, same. pedid I say unto y you, se os ask, dará. and it shall be given you. Buscad y hallaréis. Seek and you shall find. Llamad y se os Knock, abrirá. and it shall be open unto you. El 10. 10. Porque todo aquel que For pide everyone that asks, recibe, receive, y el que busca and he halla, that seek, find, y al que llama and to him se le that abrirá. knock shall be opened. El 11. 11. ¿Qué padre de vosotros y su hijo le If a pide son shall pan, ask bread of any of you, le dará una piedra? that he is a father, O will si give him a stone? pescado en Or lugar if he de asks a pescado, fish, will he give Le for dará fish? una serpiente. Give him a serpent. Vamos al 12. 12. O si le pide un huevo, Or if he asks an egg, le dará un escorpión. will he offer him a 13. scorpion? 13. Pues si vosotros siendo Be a good- malos being evil, sabéis dar buenas dádivas, know how to give good a gifts vuestros hijos, unto your children, cuánto how much más more vuestro Padre shall your heavenly Celestial Father give dará el Holy Espíritu Spirit Santo a los to them that que se lo piden. ask him? ¿Se acuerdan que You Mateo remember that Matthew, dice it cosas? says things, Está hablándote de cosas about materiales. materialistic things, La persona que pide, la persona person que that asks, busca, that looks, la persona que toca. that knocks. Pero acá estamos viendo But here we're seeing, que casi dice lo mismo. it says the same thing. Pero al final termina When diciendo in que saying dará el Espíritu that the Holy Santo Spirit a los que se lo pidan. give them Quiere to decir those que who el ask. Señor, It wants to hermano, say that quiere the que Lord nosotros tengamos las dos cosas. wants us to have the two things. Que tengamos la llenura de That Dios, we have the fulfillment of la the llenura Lord, del Espíritu. of this Holy Spirit. Y cuando tenemos eso, And when we have those things, cuando tocamos, when we knock, se nos va a abrir. He's going to open. Cuando pedimos, When we ask, vamos a recibir. we're going to receive. Cuando buscamos, When we vamos a look, hallar. we're going to find. Pero ¿sabe dónde está la But clave? you know what the thing Que is? hayamos pedido primero de su Espíritu. That we have asked first of His Spirit. Cuando estamos bien con Dios, When we're good with God, cuando estamos llenos de when we're Dios, filled with God, usted no va a batallar ni para you're comer, not going to battle to even eat. va a tocar el corazón de alguien You're going to touch the heart, para que te person's alimenten. heart so that they may grow. Cuando estamos bien. When we're good. Ayer nosotros estábamos por acá, por Yesterday Aniston, we were here in Aniston. y vamos a ver una muchacha que corta el pelo. We're going to see a woman who cuts hair. Y bueno, me hizo un corte de cabello. And she cut my hair. Y cuando íbamos a pagarle, When we're gonna ella pay. no nos quería cobrarme. She didn't want to charge us. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la gente puede percibir Because también. people can perceive too ¿Qué persona tú tienes enfrente también? what person you have in front of you. Hay gente que, hermano, que no te regala There's ni people un vaso de that don't agua. even give you a cup of water. Pero cuando tú caminas con Dios, When you por walk eso es with lo que God, dice, look what He el says. que toca That those who knock se le va a abrir. will be open to. El que busca va a hallar. Those who look will El que find. pide se le va a Those who dar. ask will receive. Entonces, porque muchas personas So no how lo many people, vemos we don't see that hecho realidad. in reality. Probablemente, hermano, estamos batallando Maybe con el because we're libro, battling con la parte que leímos de But the part that Romanos. we read in Romans Dice que no sabemos cómo it says pedir, that we don't know how to ask. pero tenemos que saber que el Espíritu Santo But we nos have va a to know ayudar. that the Diga Holy conmigo, Spirit is nos va a gonna help ayudar. us. Miren, It's going to help us. es bueno que nosotros oremos fuerte It's y good que that we pray hablemos y hard que and we hablemos, claim.
Pero hay momentos But there's moments donde nosotros oramos where we pray, y yo voy a orar por él and I'm going to pray for him. y probablemente no sé ni cómo voy a orar, And I might not know how to pray, pero tengo que quedarme un rato en silencio. but I have to stay for a while in silence. ¿Qué quiere el Espíritu que yo le What does the Holy Spirit diga a él? want me to tell him? ¿Qué palabra yo le What tengo words que dar a él? do I need to tell him? Y a veces nosotros hemos hablado mucho. And sometimes we've Se said a supone lot. que orar When we pray, Orar es una conversación, un it's a diálogo. conversation. Lo que hizo Abraham con el What Señor. Abraham did with the Lord, Cuando hablaba de su sobrino when he Lot. talked about his nephew Cuando Lot, estaba hablando de la tierra de Sodoma when y he's talking Gomorra. about the land No Sodom and estaba muy Gomorrah, preocupado él por Sodoma y he Gomorra. wasn't worried about the Realmente no land. creo. I don't think so. Estaba preocupado He por was su worried about familia, his family, por su hermano, por for his brother, su sobrino Lot y su gente de for his él. nephew and his people. Pero él tiene un diálogo But he had said y él something tiene que oír that he needed to y hear luego habla también. and then ask too. Oye y Hear luego habla. and then Y le dice al Señor, speak. Señor, And yo the sé Lord que says, es mucho lo que te I voy know a it's a decir, lot what I'm going to tell you, pero ¿qué pasaría si hubiera but what 50 happened justos if en there were esa 50 tierra de justful Sodoma y people Gomorra? here? Él habla He will speak y luego él se queda en silencio and he stays in silence. y el Señor le dice, And mira, the Lord says, look, si hubiera 50, if there were 50, yo no destruyo esa ciudad, I will not destroy that land, those cities. Y le dice, bueno, pero ¿qué He pasaría says, si what would happen if no hay 50? they're not 50 justful people? Si hay 45, le If there's dice Abraham. 45, Abraham Le says, dice, bueno, por esos And he says, 45 yo no las voy a destruir. well, those 45 ¿Qué people I'm está not going to haciendo él? destroy. Está dialogando, pero también está pidiendo He's también. also asking too. ¿Qué está haciendo? What's he Está doing? buscando que He's salven looking a su sobrino. for him to save his people. Está, hermano, tocando para He's touching, el he's corazón de knocking Dios, ve, To the Lord's para heart que salve la vida so that he may de su save sobrino. Ve. his nephew's life. Usted aquí está aprendiendo, hermano, cómo Here we're learning interceder por un how to familiar. intercede for a family member. Probablemente sea tu papá que It está en could be mal your father estado, that has bad sea el health matrimonio de tus padres. or your marriage of your parents. ¿Cómo tú vas a pedir How ahora? are you going to ask? Dice que no sabemos, It says that we don't pero know, el Espíritu Santo but the Holy Spirit nos va a ayudar, is ve. going to help us. Nos va a poner palabras He's en going to put nuestra words boca, ve, in our mouth para que nosotros podamos so that pedir we correctamente. may ask correctly. Dice el libro de book Santiago 4:4 Of James 4:4, que pedimos y no recibimos porque that pedimos we ask mal. and we don't receive because we ask Pedimos wrong. para gastar en nuestros deleites. We ask for only our Y por delights. eso no recibimos, That's dice why la we don't palabra. receive, the word says. Pedís We ask y no recibís, and dice, you do not porque receive pedís mal. because you ask wrongly. Pedís para vuestros You propios ask for your own deleites. delights Alguien que pide que Dios le Someone bendiga who con asks negocios. to bless his business. Pero, ¿qué vas a hacer cuando Dios te bendiga But what con are you los going to do when he negocios? blesses your business? Hay que hacer obras misioneras. You have to do missionary Hay que works. mandar, hermanos, ropa a la gente You have to send necesitada. those close to Pronto people vamos needed. a estar haciendo viajes a México con los jóvenes para Soon we're que gonna ellos go to with vean the el youth to estado go to de la gente Mexico. de otras ciudades, de otros países. To see the states of Si the usted está people. pidiendo que Dios le bendiga su If you're asking, negocio, oh Lord, porque to usted va a bless your ser, business, hermano, un sembrador para las because you're going to be a misiones, giver for missions, yo no creo que haya problema con I don't que think Dios there's a problem with empiece a God soltarte, hermano, that He could bless you. negocios grandes. and give you big businesses. Pero probablemente algunos no estamos viendo But maybe ni para nosotros. we're not Porque looking for posiblemente we're just estemos looking for pidiendo, ourselves. como dice Santiago, And here when it says in pedimos mal James, solamente, we Señor, ask wrongly. bendíceme a mí, bless me, bendíceme a mí, dame a mí. Bless Y me, siempre estamos give me. pensando por nosotros. but we're all asking for ourselves. Y tiene que llegar un día, hermano, de There has que to come a nosotros day dejemos de solamente pensar en nosotros When we need to mismos, leave and only thinking ourselves, sino pensar en otros but think también, of others en otras personas. and other people. Y estos días había And these comprado days, zapatos I bought que a mí me gustaban. Shoes that I Y like. de repente yo sentí que tenía que mandar también algunos But pares then de I felt tenis, that I algunos had to pares de send a zapatos few de pairs of vestir. shoes, Tenía que meterlos en aquella caja y put them in the enviarlos a boxes, México. and send them to Mexico. Ya no solamente es para mí, porque It's not only for Dios me, me ha dado mucho. because el día God de has hoy. given me a lot in Pero ahora today's day. tenemos para bendecir. But now we have to bless people. Tenemos que pedir a Dios We have to ask the Lord que nos ayude. to help Puede us. Lo puede poner tantito si quiere. Mire, vamos a poner un piquetito nomás ahí para que usted se quede ahí y ya mañana usted lo ve en su casa. Creo que lo tienen los muchachos. ¿Lo tienen listo? ¿Sí? Bueno. Póngalo. Y decirle que agarramos más power para darle duro ahorita que
que sigamos. Súbale volumen. Usted va a ver acá see algo poderoso. how powerful El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las escrituras. Sí, Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, cuando el pastor dice, abre tu Biblia y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe, aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda Solamente espada una de 2 probadita para que filos usted lo vea y en su penetra casa. hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Puede quitarlo, y discierne solamente es para que ellos lo puedan. Puedes mandarles el link ahí para que lo vean y lo puedan ver en su casa. Aparece ahí. ¿Sí? Sáquele una foto rapidito y pueden hacerlo. La gente que está interesada, la gente que dice yo quiero This is for the people who are interested aumentos en mi vida. that I want to grow in my life. El efecto de la Biblia, mira ahí está, en el cerebro, puede hacer así, sáquele una fotito ahí. Y puede verlo con más calma en su casa. La gente que quiere salir, que tiene It's for the problemas, people dice who have con la problems. ira, con, It says bueno, with the mencionó anger, varias cosas, con el alcoholismo, with the con alcoholism, la ansiedad, con la With soledad, anxiety, con la familia. with the families. ¿Ve? Que no estamos perdiendo el tiempo. We're not losing time. ¿Lo tienen? Si no, ahí se lo pide alguien de acá y él se lo dan. If not, Vamos a you can ask continuar. someone. We're going to continue. Entonces vemos acá So we see here, que el Señor está interesado en darnos dos cosas. the Lord is Diga interested in giving conmigo us 2 things. lo Say it with me. espiritual The spiritual y lo material and the también. materialistic also. Porque hay gente que dice, no, yo There's quiero de people that Dios say, y a mí lo material no me importa. Luego, ¿con qué vas a pagar los biles? Luego, What are you gonna pay with the tienes bills? con qué moverte y dices, si andas llorando. No. And you're crying Cuando because tú you don't tienes have una any way to parte move. de When you have a acá, part here de Dios, of God, el otro va a venir también. the other part is going to Vas a come. poder pedir con más You're going to be able to efectividad. ask for more. Va a ser más fácil. It's going to be Tu easier. oración tiene que ser Your en el prayer Espíritu. has to be in the Por Spirit. eso el Señor también That's why the dijo, Lord also says, vosotros cuando oréis, When we pray, ¿sabe cómo dijo? you know what it says? Entrad en tu aposento, You will enter in your, cerrar la puerta. the Y doors. mire lo que pasa ahí, en ese Look what it lugar, says in this creo que place. es Mateo también 6, ahí It's also mismo in lo Matthew encontramos. 6. Mire lo que dice, cuando what it oréis, te da cómo tú vas a orar. How are you going to pray? Vamos a ver, me gusta más Mateo, cómo lo explica él.
Creo que va a ser el 6, 6, el 6, 8 yo creo. 8. 6, 5, puede leerlo Or del 5. 5. From 5. El 6 es el que está más clarito. Or Mire 6. lo que dice el Look what 6. 6 says. Mas tú cuando oréis, que dice, thou when entra pray, en tu aposento Enter in thy closet y cerrada la puerta, and close ora thy a tu door. Padre Shut thy que door. está en Pray to the secreto, Father which is in y tu secret. Padre que ve And thy Father en lo which sees in secreto secret te shall recompensará reward en público. openly. Cuando nosotros nos apartamos When we en un apart tiempo ourselves de oración solos, In prayer by dice la ourselves, Biblia que the nuestro Bible Padre says ve, that our Father sees. ve nuestras oraciones He sees que our estamos prayers haciendo, that we're doing. ve el sacrificio He que sees usted the está haciendo. sacrifices that He's doing, that you're doing. Probablemente con estos fríos que están tremendos, usted cuando With vaya how por cold it camino is. no se queje con su líder, con su pastor, ve, Don't complain to your pastor or your porque leader, entonces no va a ser efectiva because su then it's not going oración. to be Ve. effective. Usted diga, bueno, está You're gonna say, frío, well, pero vale it's la cold, pena. but Vamos it's a ver worth it. resultados. We're gonna see Vamos results. a ver la gloria We're de gonna see the Dios. glory of God. Yo voy a ver cómo los cielos se We're gonna see how abren. the No heavens importa el open. frío. It doesn't matter Yo how sé cold que it está is. frío, I pero know it's algo cold, tiene que but pasar. something has to happen, Porque el Padre está viendo. because the Lord is seeing. ¿Con qué actitud usted With ora? what ¿Cómo es attitude tu actitud you cuando pray, usted va a orar? Ve? how you act when you Y si pray. usted va con una buena If you go actitud, with a good act, usted va a ver you're resultados. going to see results. No hay nadie, hermano, que There's no ore, one que no that vea prays resultados. that Ve. doesn't Al see menos results, que usted ande unless desalineado, ve. You're not Que no aligned ande with the Lord, desconectado that you're disconnected. al Espíritu. with the Pero si Spirit. usted anda But if conectado, you're connected, si usted se deja guiar por el if you Espíritu, let the Spirit guide you, usted clama en el if you claim in Espíritu. spirit, Dice el apóstol Pablo, Apostle Paul con says, gemidos como de parto. ¿Usted sabe lo que es gemir? you know Eso what? es, hermano, llega un punto. Yo There's a he tenido point momentos In a moment, donde, hermano, es un común quejido que sale de acá adentro. it's like something that comes out from Eso here. es lo que te a está complaint. diciendo el That's apóstol. what the Apostle Paul is telling you. Llega un momento de There tu comes a vida, moment in your life, en un momento de tu in a oración, moment of your prayer, que comienza a pasar eso. that starts to happen Comienzas a llorar por, start to hermano, cry. por lo de Dios. Ve. for God. Y ahí es donde dice el apóstol And that's when Pablo que esta Apostle es la Paul oración en el says that this is the Espíritu. prayer in the Spirit. Y es donde Él va, hermano, This a is where ayudarte He's going to help you, a que se abran los cielos a so favor that the tuyo. heavens may be open to ¿Por qué your quiere que favor, acontecen milagros? for miracles to happen. Porque, hermano, hay momentos que alguien There's abre moments el that someone cielo opens heavens, y se descuelga lo que está en el cielo, hermano, And a la something vida de comes esa down persona que estaba con un problema. into that person's life that Puede had ser a problema problem. de salud, It could be his puede health, ser problema matrimonial, problema his marriage, financiero, problema of con la corte, financially, problema con la policía. with the police or Que court. Dios venga a The ayudarlo. Lord may come help him. Pero esa oración tiene que ser, But that dice, prayer con gemidos. Has to be Tiene que ser en el in the Espíritu. Spirit. Por eso va a haber oraciones That's why the que Dios prayers te las va a pedir a solas. that God is going to ask you to be by yourself. Es bueno ir con todo el equipo y toda It's la good gente. to be with a group. Pero hay un tipo de oración But there's a type of que la prayer estamos viendo acá de that we're Mateo seeing here 6. in Mateo Matthew 6, 6, 6. 6, Está, hermano, diciendo de entrar saying a tu cuarto. to enter in your closet. Cierra la puerta. Close the door. No va a estar ahí nadie contigo. No one's gonna be there. Yo a veces mi esposa me Sometimes dice my que quiere ir wife conmigo a orar. says that she wants to go pray A with veces me. la he llevado. Sometimes I've taken Y a her with veces me. le he dicho, no, And hoy no sometimes I vas. said, Hoy me no, toca solo. today I have to be by myself. No sé, un día de estos quería ir conmigo. One day she wanted to go with me. Y le dije, no, le digo, And I said, voy solo. I'm going alone. Tú ora aquí. You pray here. Hay un momento que nosotros There's tenemos que moments we'll apartarnos. have to part ourselves, Donde tú vas a orar, hermano, Where you're donde gonna vas pray. a tocar where you're going to touch, para que se te abra lo que está so cerrado. that something that was closed Vas may a be pedir. open. You're going to ask, Y vas a and recibir you're going to también. receive too. Estás buscando You're looking y vas a hallar you're aquello gonna que estás find buscando. what you're looking for. ¿Qué vas a hacer cuando, What you're hermano, gonna cuando do tengas una situación When you have difícil? a difficult situation, Hay un hombre en la Biblia que there's a tuvo man una in the guerra Bible that had a war, a y en battle. el momento de la In the guerra, moment of the battle, él, hermano, le llegaron 3 reyes 3 y kings, con 3 ejércitos, with 3 armies, mucho más numerosos que él. Ve. very powerful than him. Y él, hermano, en vez de ir a preparar las And armas instead, para ir a pelear, To prepare for battle, él, hermano, se puso a orar. he Ve. started to pray. Pero esa oración, ¿sabe But qué that hizo? prayer, you know what he did? Que, hermano, que sus enemigos That his enemies fueran confundidos, were confused, se derrotaran entre that ellos. they would fight within themselves. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un What do we problema? do when we have a problem?
La mayoría de nosotros, Most of us. yo en algunas veces lo hice también. Me, I also did it too. A veces corremos a ver quién me puede We ayudar sometimes con ese run problema. to see who can help with our problems. No corremos, hermano, We don't run a donde dice el Señor. To what the Lord says. Cuando ores, When you pray, cierra tu puerta. close your door. Tu padre que dice, Your Father, ora a tu padre. ¿A dónde vas a pray to orar? your A tu Father. Where are you padre going to pray? To your Father. que está en secreto. That's in secret. Tu padre que ve en lo The secreto Father which seeth in te secret recompensará shall en reward público. openly. Yo he visto resultados. I've seen yo no lo he hecho results. allá, escondido. Being by myself. Y después, hermano, se manifiesta acá. And then it manifests here. Por eso también se le llama That's why it's called. oración, también se le llama intimidad Prayer is con also Dios called también. Mi an tiempo, intimate mucha time gente with dice esta God. palabra, mi tiempo en Or intimidad con Dios. Time with the Lord that's intimate. Se va a ver el fruto de esa You're going to see the intimidad que tú fruit tuviste. of that intimacy. Cuando usted, hermano, oraba al When you Padre pray to the Lord en lo secreto. in secret. Yo le he recomendado que los I que están recommended haciendo casa, que I was tenga at un home. cuarto específico para puro orar, que ese cuarto That no you se have va a a room quedar nadie, ni tu vecino, ni tu That only you can papá, pray. ni tu mamá, That no one, ni your tu- neighbor, your ni mom, tu suegra. Ese or your cuarto va a ser mother-in-law is gonna específicamente stay. para orar, ve. That room's only going to be to pray. Porque ahí, hermano, ahí tú te vas a encontrar Because there you're con going tu to find Padre. yourself with the Father. Y el Espíritu Santo And te the va a Holy ayudar. Spirit is ve. gonna help No lo you. vas a hacer solo. You're not going to do it alone. Siempre que oramos, Always when we pray, tenemos, hermano, que a veces que escuchar. ve. we need to see ¿Se acuerdan lo what que we yo hear. estaba diciendo estos días Do you remember what I atrás? was telling you these past few Cuando oré days? por Mateo en el When I prayed for Betel, Matthew in the que Bethel, estábamos ahí orando. that we were there praying. Y el Señor me habla de un And the hueso Lord que está mal. tells de me él, ve. about a muscle that's Me bad. habló una vez el Señor, ve. The Lord talked to me once. Yo la tenía casi enfrente de mí. I was right in front of him. Y me habla otra vez And he el tells me Señor, me again, dice, the Lord, he dile says, tell him que yo lo sano de un hueso. that I heal him from a muscle. Y dije, no, se va a From a reír. bone. Yo no sé que le está I said, enfermo no, de he's un going to hueso. laugh. I don't know which bone. Tercera vez me The dijo, third time, dile he said, tell que him yo lo sano de un hueso. that I heal him from a bone. Y yo le dije a él, And I told him, dice el Señor, and the Lord que says, te sana de un hueso. to heal you Y from a él bone. comienza a llorar And he starts to quebrantado en cry la presencia de and break Dios. down in the presence of the Lord. Pero ya había pasado tiempos But orando time has a solas. passed, him praying alone. Por eso dice que el que pide, That's why he says, who recibe. asks, receive. El que busca, Those who halla. look, find. El que toca, que Those dice, who knock se le abrirá. will be open to. Tenemos acá tres We see cosas three things seguras de lo que está that diciendo are el secure Señor. that the Lord Cuando usted says pide, when you ask. no dice posiblemente He vas doesn't a ask. recibir. He doesn't say possibly Cuando you're going to usted receive. toca, When you knock, posiblemente se te va a abrir. possibly they're going to open Cuando to usted you. busca, When you a lo look, mejor vas a encontrar. maybe you're No, going no, to no, find. dice que No, vas a he says that you're going to encontrar. find. El que busca halla. Those who El que look, pide se find. le Those who da. ask, El que receive. toca se Those le who knock will abre. be open to. Y dice que el Padre And que ve en It secreto says the Father sees in te va a secret, recompensar en will público. reward publicly. Tu familia se va a dar cuenta de lo que tú estuviste The family pidiendo. will notice what you're doing. Por eso a veces es bueno escribir why también, sometimes tener it's good to write buenas down libretas In a y notebook escribir a and write veces. down Un sometimes. día el Señor estábamos en One una day escuela, we were in a school en un estudio, y in a el Señor, study, hermano, mire, and the Lord, usted tiene que estar con el oído listo. you need to Va a have your haber ears ready. momentos que There's Dios going to te be va a moments interrumpir a where the ti. Lord's going to interrupt you. Se vale, se vale hacer eso. It's worth listening. Es mejor que Él te interrumpa que usted It's lo better that you interrumpa a Él. Ve. be interrupted. Y nos dice el Señor, And the Lord says, dile a esta gente, tell these people, tenía 4 personas I had en esa 4 reunión. people. En una mesa estábamos. in a table we were at, Diles que escriban tell them to write una petición a petition que ellos tienen el día de hoy. that they have today. Y había 2 personas con And there were peticiones 2 muy people with fuertes. strong Un petitions. matrimonio se estaba A divorciando. marriage was divorcing. Otra persona The estaba other teniendo person problemas was having problems con su permiso de trabajo, su with his work residencia. permit, with his El residence. abogado le dijo que no porque él había tenido un accidente They said un no tiempo because antes he had an y accident back podía then ir a la cárcel. and he could go to jail. Y cuando el Señor nos dice When que, the Lord escriban says ese milagro, le dije, ustedes no to me van write a down, enseñar qué escribieron, me lo van a enseñar después. Pónganle Don't show me right fecha, now, but show me póngale when it día, happens. toda la Write down fecha the date completa y la hora en que estamos acá and the orando. time we're here. Y lo hicimos. And we did it. Y nos dijo, pónganlo en la Biblia. And he Y says, pónganlo put it in en the manos. Pusimos aquellas We notas. put those notes. En esa reunión había 2 In that que reunion, estaban creyendo y there were también 2 había that 2 were believing, incrédulos. and there Cuando yo was 2 dije eso, that las were otras personas incredulous. como que se rieron. They were like No laughing sort creyeron. of. Pero estas otras 2 personas But those 2 creyeron. people Lo pusimos believed. en la We Biblia, put it in the pusimos las Bible. manos, We put hands on it. juntamos las manos ahí put all todos, our hands on there. empezamos a orar. And we started to pray.
como a los 15 días, And in about 15 days, el matrimonio a la semana, one with the su marriage, matrimonio se a restauró. week, El the marriage otro a will los restore. 15 The días second in 15 days, le apareció una carta donde le decía a card congratulations, tu permiso with his work permit ha sido aceptado. that was accepted. Hermano, 2 milagros. 2 miracles, Porque escuchamos because we listened. la voz del Señor. The voice of the Lord. ¿Qué estábamos haciendo? What are we doing? Estábamos orando en una We're reunión. praying. Habíamos orado. We have prayed. Él nos quiere ayudar a He wants to nosotros, help el us. Espíritu Santo. The Holy Spirit. ¿Sabe cuándo nos va a ayudar? You know when He's going to help Cuando us? nosotros oramos. When we pray. Por eso oramos. That's why we Orar pray. es Pray. como tú decir, yo soy It's like débil. you saying, I'm weak. Yo necesito de Dios. I need of God. No puedo hacerlo. I can't do El it. problema que estoy viendo en mi The familia problem I'm seeing in my es family muy difícil. is very No difficult. puedo yo I solucionarlo. can't No me escuchan. find a solution. Entonces They yo don't tengo que listen. buscar a Dios. So I have to look for the Decirle, Lord. Dios, toca I say, el corazón Lord, de mi gente. touch the hearts Toca of el the people, my corazón de mi people, familia. of my family. Toca el corazón de mi Touch the papá. hearts of my Toca father, el corazón de mi mamá of para my que mother, cambien. Para so they que can se make change, restaure su matrimonio. so the marriage Para is que se restored, restaure su vida. So their lives are restored. Es tan difícil lo que estoy It's viendo very en difficult ellos. from what I'm seeing in them. Pero el Señor dice que But yo the Lord toque. says El that I Señor dice knock que yo busque su and I look for presencia. His presence. El Señor dice que The yo Lord says pida that I ask, y que se me va a abrir. and that it will be open. No sé cuánto tiempo me va a I don't know how llevar. long it's going to take. No sé cuántas noches I o don't know how many madrugadas nights. voy a tener que orar en I'm going to have to secreto. pray in secrecy. Pero un día, But one day, por eso es bueno tener, hermanos, why it's nosotros los good. creyentes deberíamos de Believers. tener diarios. we should have dailies. El mundo escribe sus diarios de lo que hace todos los The días. world does have Nosotros write deberíamos down de their tener daily una things. libreta. ¿Cuándo comencé a orar por tal cosa? We need ¿Cuándo to write in a comencé a orar notebook. por mi When did we start matrimonio? praying ¿Cuándo for a comencé a certain orar? thing, ¿Qué for fecha a marriage? comencé a orar por mis padres? What day ¿Qué did I fecha start comencé praying a for my orar por mi parents, hermana, for por mi my hermano? brother, for my Porque cuando sister? se cumpla aquello, When that thing happens, yo voy a tener aquí, hermano, I'm going to una have here evidencia evidence. de que eso, hermano, me that tomó this tiempos en lo secreto, Took time in secrecy, buscando a Dios, looking for the Lord en las madrugadas, in the dawn, en las noches, in the nights, declarándoles una declaring palabra a a word ellos, for them, que se van a restaurar, that they're gonna que restore, se van a levantar, that they're gonna rise que no up, van a morir en el they're not gonna alcoholismo, die in alcoholism, no van a morir en la they're not droga, going to die in a no va a drugs, haber they're not going to divorcio, be divorces, no va a ser deportada mi they're not going to be familia, deported, pero yo lo voy a but I'm going to construir construct it en secreto. in secrecy. Yo le decía los días atrás que I cuando told these vino el past few COVID, days, yo prediqué un mensaje que se I llamaba preached a message el gocén, that was called ¿verdad? Que the tenemos joyful, un gocén espiritual. that we have Puede estar pasando, a hermano, spiritual plagas joy. en There could be Egipto, plagues in pero Egypt. Dios tiene un terreno The Lord has a apartado para land los hijos de aparted Dios. for the children of the Lord. Yo le decía también del arca del I've pacto, also afuera said había the Ark of the Pact. cuando vino el diluvio, When the afuera flood del came, arca del pacto, hermano, outside había the destrucción, había Ark, muerte. there's death. Todo estaba siendo Everything destruido. was being destroyed. Pero dentro del arca, inside hermano, that había ark, protección, there's protection, había vida, there's life, había cuidado de There Dios. was the care of the Dentro Lord. del arca había Inside vida that en ark, there was abundancia. life in abundance. Y eso es lo mismo el día And de it's the hoy. same here today. Afuera pueden estar pasando cosas Outside there can be difíciles. difficult things Pero happening. dentro de la But iglesia, inside the church, hermano, caminamos con esa we seguridad walk with that de security que Dios, that the hermano, Lord va a guardar is nuestra gonna salida, keep nuestra entrada, va a our guardar entrance, nuestra casa, and when we leave va a in our guardar homes, nuestros hijos. He's going to take care of our children. Esa es la diferencia. That's the difference. Pero ¿cómo lo hacemos? But how do we do it? Cuando buscamos la presencia When we de look for the Dios. presence of the Cuando Lord. en secreto, When allá in en secreto, secret, estamos con Él. ve. we're with Him. ¿Qué hizo Esther cuando, What did Esther do cuando querían destruir a los hebreos? when they wanted to destroy the Cuando Hebrews? querían destruir al pueblo de When they Israel. wanted to destroy the pueblo people de of Dios. Israel? Ella se metió She en el went secreto donde in estaba secrecy el rey. ve. where the king was at. Entró a ese lugar. She ve. entered in that place. Esther representa, Esther hermano, la represents iglesia. ve. The church. Ese rey de aquel That king tiempo from that representa a time Dios. represents God. Que cuando nosotros entramos That en when we oración enter in hasta prayer, donde Él está, dice la where he's palabra, at, the word says, que la sangre de Jesús the blood of nos Jesus abrió el camino opened our para path llegar a ese lugar santo donde está to Él. reach ve. that holy Dice place la that he's palabra at. que hoy podemos The word says entrar that we can enter confiadamente al confidently trono de su to the gracia throne of His grace para hallar, hermano, oportuno socorro, para hallar la ayuda de Dios. to ve. reach the help of Hoy God, podemos entrar hacia that we donde can está enter Él ve, where y He's hablar at con Él. ve. and talk with Him. Vamos a tener respuestas We're going to de have Dios. answers of God.
No todo está perdido. Not everything is lost. En Dios, hermanos, In God, siempre va a haber There's always going to victoria. be victory. Amén. En Dios Amen. siempre va a haber There's victoria. always going to be victories. Yo no he conocido, hermano, en la Biblia un I hombre don't que se know. acercó a Dios que haya perdido una batalla. Ve. That there was a battle that No was existe lost. en la Biblia. It doesn't Un hombre exist in que the, fue in fiel a the Bible. Dios, que fue A obediente a man that Dios, served the Lord, que honró a that was Dios, obedient, that honored que haya God, perdido una that batalla. had Ve. lost the battle. There's No not one. conocemos. Hablábamos de Abraham, I'll talk about que Abraham, él era fiel a that Dios he was faithful to y the Lord, intercedió por su sobrino and he y prayed libró la vida de su for his sobrino people, and prayed for his nephew, porque él tenía el camino abierto. because he had his path La open. gente, hermano, que ora The people that pray tiene el camino abierto. has a path that's open No tenga miedo a hacer lo que Don't be Dios está afraid mandando a hacer. to do what the Lord is Dé el asking paso you. de fe. Vaya. Take a step of faith. Todo lo Go. que has orado, algo que has Everything acumulado that en you el have prayed, Espíritu. Do it in Acuérdese the lo que Spirit. estaba diciendo. Leer la Biblia una It vez, ¿qué says, read efecto the Bible. tiene? What it Leer said, la read the Biblia dos Bible veces, ¿qué efecto tiene? twice. What Hermano, effect does es it lo have? mismo también con la It's the same oración with the también. prayer. Cada que usted ora, Every time you pray, algo pasa contigo en tu Something happens espíritu. with you in your spirit. Cada que se está orando, algo Every está time you're pasando praying, contigo. something's Te happening estás with you. haciendo fuerte being espiritualmente. stronger Se te quita spiritually. el miedo. Se te quita el miedo, los temores. Not scared anymore. Your fears. Algo está pasando contigo cada Something's que happening oras. with you. No quedas igual. You're not the Ahora same. yo le dije yo, What did I say? es que yo no sé orar. It's Pastor, because I yo don't no know sé how to orar. pray. Bueno, Pastor, I don't know how to pray. Well, Pablo look, nos dijo, el que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice. we don't ¿Cómo? know, it says. Un hombre que fue al tercer A man cielo, that went to the que third tuvo unas heavens, revelaciones that are tremendas. tremendous Me dice que no revelation says sabemos that cómo pedir. We don't know how to ask. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? ¿Me está confundiendo? We're no, confused, porque no. tu oración que tú Because your hagas, prayer that you si yo do, hago una oración por él, If I make a prayer for him, esa misma oración que that yo same hice, prayer that I did, no va a ser la misma que yo it's voy not a going to be the hacer same por él. that I do for him. Va a ser otra palabra It's que going to be tengo another que orar word por él. that I have to give him. La oración que yo haga The por prayer él that I do for him no es la misma que is yo not the voy a same hacer por él. for the other person. Pero el Espíritu But Santo me va a Holy ayudar Spirit's para going to darle help me una palabra to que give lo him va a a sacar word a él. that's going to heal him. La oración que yo haga The por prayer él no that es I la do for misma him que yo voy a is not hacer the same por ella. ve. for her. Es otro tipo, entonces yo tengo que It's another en un type. momento So in a moment, quedarme quieto. I have to be in Pedirle, silence. Espíritu Santo, Ask the Holy muéstrame Spirit, la palabra show me the word que le voy a dar a that ella, I'm going to give her, que le voy a dar a ella, or I'm going to give her. que le voy a dar a ella. For ¿Cómo her. le oro? How do I Me pray? acuerdo que un día estábamos en la I casa remember one day I was at home, y había una muchachita que venía and acá there's con nosotros a la a iglesia. young woman that came to church with us. Traía unos lentes gruesos, She had very gruesos. thick glasses. Se le miraban los ojos así chiquititos, You así could see her eyes that were very cuando miraba small uno para adentro. when you saw inside them. Y yo tenía ganas de orar por ella, And I wanted to pray for her, pero no sentí hacerlo but I aquí. didn't feel it to do it there. A veces estaba aquí y decirle, voy a orar por tus ojos. I said, I'm going to pray for her eyes, Pero sentía que no era el tiempo. but I felt like it wasn't the Y un time. día llegó a mi casa So one day she came to my house, y yo le dije, voy a orar and por I ti. said, I'm going to pray for you. Pero por un momento But for a moment, no sabía cómo orar por I didn't know how ella. to pray for her. Me di cuenta, entendí el pasaje que I dice el realized apóstol that the passage that the Pablo apostle de says, Romanos 8:26. Romans Entonces yo 8:26. comencé a caminar un So I poco por started la walking sala de mi around casa. My house. Caminé, I creo que no sé walked si and dos walked. veces. ¿Cómo oro? Le dije yo, ¿cómo le haces? How do I pray? How do I do it? Y caminé otra vez. And I walked again, Y de repente and then suddenly busqué daba una Biblia con una letra I muy saw a chiquita. Bible with very Dije, a ver, small quítate los words. lentes, le dije yo, quítate los lentes y trata de leer estas letras. Take off your glasses and see if you can read these words. Es que no las veo, dice. She said, I can't see them. ¿No ves? Bueno, ponte los lentes. Well, put the Y glasses empezó a on leer bonito. and read them. Y después, ya el And then Señor me after, dio una palabra. The Comenzamos Lord a gave me a orar por word. ella. We started to pray for her. Y cuando oramos por And when we ella, prayed for her, le dijimos, a ver, we ahora said, lee aquí. Y ella now look, comenzó a read leer here. así de corrido. And she started to read very ¿Y fast. sabe quién fue la que la tocó el Señor? And you know también? what- A su how the mamá Lord también touched la her? tocó el Espíritu Santo. Porque dijo, It esta was the Holy muchacha Spirit because this no woman, podía ver. this young lady couldn't see. Por eso a veces tenemos que escuchar. That's why we have to hear. No We seas have así to listen. desesperado, que ya quiero orar por We él can't be rápido. desperate. No. I want to Va a pray haber for un him fast. momento There's going to be que moments. tienes que quedarte, si no sabes qué decir, If you don't know what to say, tienes que quedarte un momento a lo mejor en you may have to be in silencio. silence for a little bit. Espíritu Santo, soy tu Holy Spirit, instrumento. I'm your instrument. ¿Cómo oro? How do I pray? ¿Cómo oro? How do I pray? El que hemos de pedir como conviene, que dijo el apóstol. What does the No apostle lo say? sabemos. We don't know. Pero el Espíritu que dice But the Holy Spirit intercede por Intercess nosotros. for us. No estoy solo yo. I'm not alone.
Él me va a ayudar He's going to help me a orar. to pray. Usted no tenga miedo a orar por un Don't be familiar, afraid to por pray for a family alguien. member, for somebody. No tenga miedo. Don't be Usted, afraid. Dios le va a poner las The Lord's going to palabras. put words, Mayormente si usted es una persona especially que lee if you're Biblia. a person that reads the Bible. Si tú tienes un tiempo de If you have a oración, time of con worship Dios, with God, cuando Dios te va a usar, when God's going to usted ya use you, acumuló you already accumulated cosas en tu vida. things in your life. Usted se acuerda que el Señor You Jesús se remember when the apartaba Lord de eso en las aparted noches. himself at night. Y cuando Él venía, hermano, When era he came, una palabra y la There was persona a estaba word, sana. ¿ve? and the person was healed. A veces hemos visto gente que ora Sometimes we see people mucho that pray a y no lot, pasa nada. ¿ve? and nothing happens. Pero también hemos visto But gente we've also que seen people habla una palabra that says one word, y la persona quedó and the sanada. person stays healed. A mí me han pasado varias experiencias que hemos I've vivido. had a allá lot of atrás. experiences. Un día un muchacho me One habla day a para que man- lo lleve. Yo creo que por acá está. Creo que acá I don't know está, if yo he's creo, here or not. Demetrio, por acá está, yo creo. ¿verdad? Un día él me llama que lo lleve al médico porque tells me to tiene take him to the problema con doctor una muela. because that problem Tiene with un dolor terrible que lo está His haciendo teeth, llorar. ¿ve? that's making him cry. Y bueno, yo voy porque lo voy a And I llevar al go. doctor, no, ya llego ahí. And I Y get vámonos there al doctor, al hospital. Let's go to para the que doctor or the pongan hospital algo ahí. to check. Pero cuando yo llego, el But Señor when me da I get una there, palabra. the Lord gives me a word. Marcos 6:13. Mark 6:13. Y le solté la palabra And I solamente. gave him the word only. Y así, mire, no sé cuánto tiempo And tardó there, para que se le quitara el I dolor, don't know how fast pero se or le long quitó it el dolor took, así. but it was Dios me instant. dio la palabra. ¿ve? The Lord gave me the Por eso word. dice la palabra, el Espíritu Santo dice que Él nos That the va a Holy Spirit enseñar is going to show us todas las cosas, all the things. pero también dice otra cosa, mire, But he also said Él te something va a else. recordar He's going to remember las cosas. ¿Sabe qué te va a the recordar Él? things. You know what he's going to make La you remember? palabra The word que usted ha leído en la that you Biblia. have read in the Y Bible. cuando Él va a golpear, And when he's going to be, porque el Espíritu or hit, Santo va a usar una palabra the Holy Spirit is going to use a para word golpear la situación que tú estés to beat viviendo, the que te esté situations that you're golpeando a living ti. in that are beating ¿Dónde you. lo dice? Where does it say? En el libro de In the Efesios. book of Ephesians, Creo que va a ser el I 6:18. think 6:18, Dice que la says palabra that the word es la espada del is Espíritu. the sword of the Spirit. Entonces por eso que nosotros tenemos que That's tener, why- diga conmigo, tener palabra Say de with me, Dios. we have to have the Porque word of cuando usted God. ore, But when you pray, usted va a soltar una you're going to palabra. release those Mire lo que words. dice, dame la Look what palabra. it says. Efesios 6, ya casi Ephesians termino. 6. Y voy a predicar corto. Mire lo que dice, 6:18. Ephesians Orando en todo 6:18. tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Va a ser el 17, yo creo. It's going to be 17. 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso usted debe de memorizarse That's versículos why de you la need to Biblia. memorize. Para verses. cuando usted ore, So when you pray, tú tienes que usar una palabra you can use a word para esa situación que tú estés For that viviendo. situation Por you're living ejemplo, in. For en cada example, situación que usted vive, a situation that usted you va a live in. empezar a hablar una palabra, You're una gonna start to speak palabra, of a una word, palabra. a Estás word. enfermo, When you're sick, tú tienes que buscar you have palabras to look for que verses or vayan de words acuerdo, hermano, a that you Isaías can remember. 53, Isaiah 53, 4 y el 4, yo creo que va a ser el 53, 4. Jeremías 33, 6. Jeremiah 33, 6, Proverbios Proverbs 4, 20 al 22. 4, Proverbios 3, 8. Proverbs 3, cosas 8, así, depende, and ¿qué things like estés that. viviendo? It depends what you're living in. No tienes para pagar la You renta don't esta have semana, to estás pay rent apretado, this no hay week. dinero. There's no money. Filipenses 4, Philippians 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os 4. falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hay muchas que There's podríamos many usar verses acá. that you can look, Pero usted está golpeando. but if you're being beaten, El Espíritu Santo va a usar The esa Holy Spirit is gonna palabra use para that word derrotar al demonio que to te defeat está, the hermano, demon atormentando. ¿ve? that's haunting Yo you. me di cuenta un día I que cada realized que one oraba day, por enfermos when I siempre prayed le for leía sick, la Biblia. I always read the Y Bible. yo dije será bueno lo que And I estoy say, haciendo. Y is it good después, that cuando yo what I'm descubrí doing? aquí esta But then I palabra, me di cuenta realized que así es, que usted tiene que dar una palabra. Cuando usted va a So you orar have por to give a word. alguien, When you pray for somebody, dele una palabra. give them a word. Siempre. Always. Dele una palabra a la Give them a persona. word. Depende de lo que esté viviendo. Depending on what they're living Va a in. haber una palabra, There's gonna be hermano, a que le word. va. Por eso cuando esté acumulado So when you mucho, accumulated a lot, en el momento que in usted the ora, moment that you pray, el Espíritu Santo the te Holy va a Spirit soltar la palabra. He's a going to ti. let go of that word.
Dice que el pueblo de Israel It said estaba the people pasando of una Israel situación were passing fuerte, through a strong situation tremenda. that was tremendous. Y dice And it el says, Salmo 107:19 dice, envió in su Psalms, palabra. Aquí he sent his acontecieron word. dos cosas. Two things Envió su happened. palabra, He sent his word. los sanó They were y healed, los libró de su ruina. and he Dos cosas que freed estaban them of viviendo their ruins. probablemente Two ellos. things that they were living in. Y dice And el it says, salmista, dice, envió su He palabra, sent his word, los sanó and they were healed, y los libró and he freed them de su ruina. of their ruins. Aquí hay una oración tremenda There's a también, strong prayer here poderosa. that's powerful. Mientras usted no necesite nada, usted tal While vez you don't ni need me anything. tome en cuenta ahorita. Pero si usted necesita, But if you do need something, hermano, es un armamento poderoso que tú It's a estás strong recibiendo esta noche. Ve. word that we're looking at. Dedique tiempo a la palabra. Give time to the word. Empiece, hermano, orando. Si usted es una persona Start to que pray. If you're a nunca ha person orado, that's never prayed, empiece orando. Diga, hoy voy a orar 15 minutos. Voy a start poner by una praying meta. maybe 15 minutes. Probablemente no sepas ni qué decir. Maybe you not know what to say. Dígale, Señor, te doy gracias. Say, Lord, I give you Porque thanks te estoy conociendo. because I'm getting to know you. Síguete revelando a mi vida, Señor, Reveal cada día. yourself Quiero to my conocer life. más de ti, Señor. I want to know more of Ábreme you. los ojos Open my espirituales. eyes spiritually. Que mi lengua se suelte my para tongue poder orar, Señor, hablar Is able contigo, to Señor. speak with Mis you, oídos Lord. para My poder ears oír. to be able to listen. Y así comienza. And that's how it starts. Y ahí. And from there, Y si definitivamente no, Él te va a enseñar. He's going to show you. Espíritu Santo, enséñame Holy cómo Spirit, hablar. show me how to talk. Yo hice unas oraciones, hermano, I've said some prayers que es muy, ¿cómo te puedo decir esta palabra? El Señor, hermano, es como una mamá que entiende Lord is al like a niño mom cuando es chiquito, que understands no you. habla. a child that when Casi they don't la que speak más yet, entiende el lenguaje es la mamá. Nosotros los papás us as no fathers entendemos mucho el don't lenguaje de understand a ese lot bebé. of that baby. Pero la mamá sí, o sea, But está the mother llorando el does niño y uno va y understand. le cambia el pañal y no If the quería kid is pañal, crying, quería leche. Ve. the mom will know if it wants milk. Vamos y le damos leche, dice la We go mamá. and give No, him no, no, milk. el niño no No, quiere no, leche, no, le the acabo mom de darle says- con el niño está mojado, por eso llora. Dice. Needs to change his diaper. La That's why he mamá cries. entiende el The mom lenguaje de ese niño understands the cuando language of llora. that Ve. child when it cries. A lo mejor usted cuando se acerque a Dios, Man, when you get close to God, cuando yo comencé en las cosas de when I Dios, started things with the yo Lord, lloraba mucho. Ve. Lloraba, me daba I've por cried a llorar, lot. llorar y I llorar cried en and el cried and altar. cried. Sabía que le había fallado mucho a Dios. I know Ve. that I felt the Lord a lot. Y parece que el Señor entendía mi That's why lenguaje. Ve. and Lo the que yo Lord understood necesitaba, me ve. Porque clamaba, derramaba mi corazón because I delante de gave Dios. my Ve. heart to Him. Así somos cuando nosotros That's how we somos nuevos, When we're new, que no sabemos orar. we don't know how to, and we don't know how El to pray. Señor va a entender tu The Lord's going to lenguaje understand tuyo, your como esa language, mamá que entiende like el that lenguaje mother del that niño understands the recién language nacido, of that newborn, del niño de semanas, del niño de meses, the que no newborn sabe of hablar. months or weeks that doesn't know how to pero talk. la mamá, hermano, But the entiende mother el lenguaje de ese understands the niño. language of that child. El niño no está bien, le duele That algo baby porque is not yo sé que Right, I know. ya le di de comer, ya I le di gave him to leche. eat, I give him milk. La mamá entiende el The lenguaje. mother understands it. Nuestro Dios Our va a God entender nuestro is lenguaje going to también understand de our language. nosotros. Yo he hecho unas oraciones allá I made años some atrás cuando era prayers yo muy back pequeño. then Una vez when I oré was- por un tío mío que se estaba muriendo. I one time prayed for an uncle that was dying. Estaba él, se quejaba muy fuerte. Vivíamos, estaba en la casa de mi tío, luego estaba en la casa de mi My papá uncle's y house luego was there, estaba and en then la my casa de mi father's abuelita. house, and then my grandpa's house. Y yo recuerdo que hasta acá se escuchaban sus quejidos de él And I porque remember estaba I could casi hear muriéndose his ya. cries from my Un house. problema del pecho. It was a problem inside his heart. Y me acuerdo que And I remember me puse en medio de la casa de mi papá y de I mi put abuelita. myself in the middle of my grandpa's house and my Y me father's house. senté en unos postes que estaban ahí And I tirados. sat down in some posts. Era yo muy niño. I was a child. Y levanté mis ojos al cielo y le And dije I yo, looked Dios, up and I said, no Lord, quiero que te lleves a mi I don't tío. want you to take my uncle. Porque era el tío que más me había comprado Because it was cositas. the uncle that always Me bought me había things. comprado un triciclo, He bought entonces me dije a yo, no me tricycle, conviene que and se I muera said, este tío. It's not worth it for him to die. Y oré, y And I oré. prayed and prayed. Se lo llevaron al médico, They consiguieron took him to dinero the y lo doctor. llevaron a un And they gave doctor. him, Ve. they had money Y and took cuando him to a llegó al doctor. doctor, And when he got to the Le doctor, dijeron que they told faltaban him that 15 minutos para morir. Ve. he had 15 minutes Si to no die. hubiera ido, se hubiera If muerto. he el hadn't tío. gone, he would have been dead. Pero yo creo que Dios me escuchó. Ve. But I think the Lord Esa oración que yo heard hice, me. Señor, no quiero que That se small muera mi prayer, tío. I don't want you to take my uncle. Dios, yo no quiero que se muera Lord, mi I tío. don't want him to die.
Una oración sencillita. A ve. small, sincere prayer. Pero Dios escuchó a ese But the niño Lord heard that child recién nacido that was newborn cuando estaba en la cárcel. when I was in jail. Yo le dije yo, I said, si tú me sacas de acá, if you take me out of here, yo voy a cambiar mi vida. I will change my life. Fue lo que le dije. That's what I told him. No hice una oración así larga. No, I didn't no, do a no. long prayer, Si tú no. me sacas de If you aquí, take me out of here, yo voy a creer en ti I'm going to believe in you y voy a cambiar. and I'm going to change. Una oración así sencilla, ve. A small, sincere No prayer. sabía orar I didn't know how pero to eso pray. sí, comencé a llorar, But I hermano, started como un to niño. cry Llore, like a llore. child. Al siguiente día me The next sacaron de day, la they took cárcel. me out. Probablemente necesitas tú hacer una oración así, Maybe you need to do a small prayer con like that palabras sencillas. with sincere words. No te esfuerces en orar una oración así Don't try bonita to para pray que a todo el mundo long te vea. prayer. ¿Se acuerdan que una vez remember- está un publicano There's a y había otro? ¿Quién era el otro? Había dos personas there's two people que oraban juntos, that prayed together, pero uno decía, but one said, yo soy un pecador. I am a sinner. Estaba un maestro de la ley también. There was a teacher of the law, Y este publicano decía, yo soy un pecador. and this person says, Perdóname, I'm a Señor, sinner, ten forgive misericordia me. de mí. Y el otro decía, And the other person said, Señor, yo Lord, ayuno 3 veces a la semana. I fast 3 times a week. Y aquí entra la palabra también de la gente que dice que los diezmos no son para ese tiempo. Y dice, y doy diezmos y And I ofrendas. tithe and offer. Pues él estaba poniendo lo que él hacía. He was putting for what he did. Y este otro dice, And the other person says, estoy mal, soy pecador. I'm bad, I'm a sinner. Estoy en mal I'm a estado. sinner. I'm in bad state. Y les hace la pregunta. And he asks a question. ¿Quién creen que escuchó el Señor? Le dice. Who do you think the Lord Este hombre que no habló paid mucho, attention to? The man who didn't speak pero a que lot, reconoció que necesitaba but he a Dios. recognized that he needed of the Lord. Cuando usted dice, mi vida ha When you estado say, mal Lord, adelante my de life ti, is Señor. bad, in the presence of the Necesito Lord, que me eche la mano. give me your hand. A lo mejor no es una oración así tan Maybe it's not a long prayer, arreglada con That's teología y toda la cosa, there's ¿ve? technology and everything, Pero está siendo sincero but delante you're de being Dios. sincere to the Lord. Dios te va a escuchar, ve. The Lord's going to hear you. Dígale las áreas que usted no Tell puede him the cambiar. areas that you can't change in. Si usted es muy corajudo, muy Every- violento, Very angry and you're violent. Él te lo va a cambiar, te lo va a He's going quitar. to change you. He's going to take it away. Pero dígaselo. But tell him, Usted es muy celosa. if you're jealous, Dígale, tell him, tengo problemas, dígale. I have problems, tell him. Cuando sale mi esposo le ando oliendo la ropa así a ver When my si husband comes out, no huele a mujer. por I ahí, smell ¿va? him to see if he doesn't smell like another woman. Ayúdame, dígale. Help me. No puedo. I can't. Si usted es celoso también y huele a la esposa. If you're cuando jealous and you llega, smell your también en la wife when she calle, comes home. igual. Dígale, Señor, ayúdame. Say to the Lord, un help me. problema. I have a problem. Peleamos sin nada, no. We fight like it's Por nothing, nada. for nothing. Ayúdame. Help me. Aquí estoy, Señor. I'm here, Lord. Quiero servirte. I want to serve Pero you, yo sé que así no te puedo servir. but I know that I can't serve you like Estás this. siendo sincero con You're being el sincere Señor. with the Lord. Dios te va a ayudar. The Lord's going to help you Porque el que toca because those who He touches, se le abre. Al those que who knock pide, will be como dice, open to. se Those le who da. ask will receive. Y al que busca. And those who Si look, usted está buscando a Dios en las mañanas, if you're looking for the Lord dice in la the palabra, dawn, the Lord vas says a hallarlo, vas a tener that un you'll find it. encuentro con You're Él, going to have an encounter with donde Him te va a transformar la vida. where He's going to transform your life. Hermano, usted no va a hacer tanto ruido, You're not going to make a lot of noise, pero hermano, va a haber evidencia. but there's going to be evidence Porque hay gente, hermano, que There's people grita, que salta, que no that sé jumps qué, and I don't know what, pero no se le ve nada. but you don't see nothing in Him. No, se tiene que ver que usted, hermano, You have allá to en lo see secreto está that you go in the clamando, secrecy, está that ahí, you're hermano, claiming está He's there en lo secreto. in the secrecy. Tu padre te ve, Your Father sees te you. restaura a los He hijos. restores your children. Mira, si algo ha pasado en ti, si los something's maridos que han happened to tenido you, te dejan, If your si los hijos se van de partner has casa, left you, if your children left you, algo está pasando acá. something's happening. Porque eso no debería de pasar. Because that shouldn't happen. No debería de pasar eso. That shouldn't happen. Tus hijos jamás se van a querer de una casa donde son amados. If your children aren't going to go where they're loved, Algo está mal que no ha cambiado en tu something is vida. going bad, Tienes que orar. you have to pray. Señor, lléname de amor. Lord, fill me with love. Lléname de ti, mi Dios, para yo Fill me poder of amar you la so I can familia.
love ser my una buena family, madre, ser be a un good buen mother padre, or ser un buen father, esposo, una or buena husband esposa, and wife, un buen hijo. a good child. Lléname, Señor, de Help ti. me, Lord. Dame lo tuyo. Give me of what's yours. Dame ese amor verdadero Give me that true tuyo. love, No ese amor de aquí de la Not that tierra love of the world que se puede comprar, que that se can be puede bought. vender. No, Señor, yo no No, quiero Lord, ese I don't tipo want de that type amor. of love. Ese amor por conveniencia, That love. Señor, yo no lo quiero I don't conmigo. want it. Yo quiero ese amor I want that verdadero, love that's true, ese amor sincero that's que no sincere. anda buscando de que, ay, yo es que me voy a casar con aquel que Oh, I'm tenga gonna marry mucho dinero. Con ese sí That me man who caso. has money. Gente que, hermano, se casa a veces, ay, me voy a casar con People este para sometimes que get me arregle married. papeles. Dice. I'm gonna go with him to fix my papers. ¿Usted cree que ahí va a funcionar? You think that's gonna work? Porque no vino de Dios. Because that doesn't come from the Lord. Ya para que me saque del trabajo me caso con este, dice. When I start working, No I'm gonna marry with him. funciona. It doesn't work. Porque hay un interés, ese no es un amor sincero. Because it's not sincere love. Bueno, donde ese amor a lo mejor te pasó como yo, que solamente Maybe it tenía happened una like me. cobija, pero, I only had a pero mi blanket. esposa dijo, me voy con este. No But importa, my wife que nomás came with tiene me una still. cobija, He only has a blanket, pero me va a dar mucho amor. but he's gonna give me a lot of love. Claro, después tuve que esforzarme también, ¿verdad? I also have to try too. Porque no me iba a aguantar nomás con una cobija toda Because la she wasn't vida. just gonna stay with me with a blanket for the rest of the life. Pero lo hemos logrado. But we've made it Pero le pedimos a Dios We asked the Lord. amén, que nos ayudara. to help us. No teníamos una figura, hermano, have de matrimonio, pero Dios figure nos ha of ayudado. marriage, but the Lord El has helped Espíritu us. Santo la ha The Holy llenado de Spirit amor, Has filled us with love, de compasión, of compassion, de paciencia. of patience. Usted que pelea con el Those who esposo, con fight los with the husband hijos. or your children. La Biblia dice que The Bible says el Espíritu Santo, that los the Holy frutos de él Spirit- son paciencia. that we need to be patient. Porque usted dice es que yo no tengo paciencia, yo no aguanto. You said that you don't have patience. Te hace falta más de Dios, güey. You need more of God. Más pasar tiempo más. Spend more time with Mire, Him. Look, usted tal vez diga, quiero ser santo. sometimes you say Pégese con el Santo de Israel. you want to be Ande healed. con él. Stick with those Esté who are con él. holy. Be with Him. Yo le decía a mi esposa estos días I que told quiero my ser wife más bueno con mis hijas. Me dijo, no, ya that I no. wanna Me be dijo, good ya with no, my ya no, daughters. porque ya She te said estás no. pasando, me dijo ella. Because Yo you're le doing decía too estos días much. a ella, sí. Ay, yo siento que quiero ser mejor padre para mis hijas. Más bueno todavía con I say I ellas. wanna No, be a no, better ya no, father. porque She tú says tienes no, que no tener more. un poquito también así de Because you also con need to ellas también. have to be a little strict with them. Porque ella me conoció como era yo. Because she knew who I, Mi primera I was hija, back then. mi mayor, My first- my oldest daughter. la primogénita, ella la maltraté cuando era I pequeña, mistreated her. a mi Rosy. Porque yo no tenía ese amor. Because I didn't have that love. Lo bueno que ya me perdonó Good también. thing that she already forgiven me. Pero Dios me cambió. But the Lord changed me. Él lo hizo. He ¿Dónde? did it En el secreto. in secrecy. A veces nos quejamos de los padres. Sometimes we complain of our parents. Pero la pregunta But the es, question is, ¿usted está siendo una buena hija con are sus you being a padres? good daughter with your parents? ¿Cómo es tu comportamiento con ellos? How do you act with them? ¿Los atiendes a tus papás? Do you attend your parents? ¿Estás atenta a ellos? Are you attentive to them? Eres una... Mire, ¿cuántos de ustedes, How los, many los of you jóvenes o los que are tienen youth, todavía papá y quieren those ser who have prósperos? father and ¿Cuántos wanna de be ustedes les gustaría prosperous? ser prósperos? How many of you want to be prosperous? Nomás la hermana Rosy, los demás no, bueno, usted se lo lleva todo. ¿Cuántos de ustedes, le voy a otra oportunidad, cuántos de How many of ustedes y'all quieren ser prósperos? want to be prosperous? Que les vaya bien. That you want to go ¿Sabe well for dónde you? está el secreto? You know the Que secrecy? usted cuide a sus papás, You know what's the secret? That you take care of your parents. que los cuides. That you take care of them. Cuando tú cuidas a tus When you padres, take care of your parents, es imposible que ahí te vaya mal. ¿ve? it's Dice la impossible that Biblia can que go es el bad for primer you. mandamiento con It promesa. says that it's the first Porque a veces commandment. nos hemos quejado de nuestros Because sometimes padres. we've complained with our parents. Pero la pregunta But the es, question ¿usted is, ha atendido bien a sus papás? Have you ¿ve? attended them well? Si tú atiendes bien a tus papás, If you're afraid of your parents, te va a ir bien. ¿ve? Hoy los hijos if de you este attend your tiempo, parents, it's going to go hermanos, well for son you. igualados. Tratan al papá como si fuera su compañero de la escuela. Some treat their parents like if they're a friend at school. Y por eso te va mal también. That's why it goes bad for you. Tú no puedes hablarle por su You nombre a can't tu talk them papá. by their names. Que yo llegara, bueno, ya no está mi papá, pero cuando My yo... father's not here anymore, Hey, but Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué onda? hey Ramon, how are you?
What's up? Se puede, ve. You can't do it. ¿Cómo? How? Es mi papá. It's my father. En México se usaba In mucho Mexico. la palabra. ¿Qué onda, jefe? We used to say, what's up? Pero esa no es la forma de hablarle a un But that's papá. not how we should talk to our parents. Y por eso, hermano, mucho joven le está yendo mal el día de hoy. That's why many youth is going bad for them. Porque estamos tratando mal a los padres. Because we're mistreating the parents. Él te va a ayudar. He's going to help you. Pasa tiempo con él. Pass time with Comienza con 5 minutos. Start ya with te va a 5 dar más minutes. chance. Luego te vas a 10. Then go to 10, Luego te vas a 15. then 15. Y le dices, And you lléname tell de ese them, amor fill me with verdadero. that true love Ese amor a mis papás. to my parents, Ese amor a mis hijos. that love for my children, Ese amor a mi that esposa. love to my husband. A mí me costó mucho trabajo amar a It mi took a esposa. lot Mucho. for me to love my wife. Porque yo había visto, o sea, cosas en mujeres y, Because I already y seen yo things pensaba in que women. todas las mujeres eran lo mismo. And I always thought Dios all me women tuvo were que the sanar el same. corazón, I needed him to heal my heart. pero yo le pedí al Señor But que I me asked the diera Lord amor. that he gave me love. A mí me costaba decirle, mi amor, te It took me a extraño. lot to say, I love you, Me or I costaba miss you. trabajo decir eso. It took me a lot to say that. Veníamos con esa cultura de, We de came que from that la culture mujer es, that the woman- decíamos estos días que es peor que tu criada, porque la criada, dijimos, la criada recibe salario, tiene un día de descanso, The mistress- tiene un horario de entrada y salida. Pero algunos de nosotros le hemos But many of tratado us- peor que una sirvienta. Have treated her bad, worse than a Sí, porque servant. la sirvienta el Because the sábado le servant- daban su tarde libre ya y su domingo. They gave them their Sunday, Y gave them tenía un time off, horario donde iba a and they servir. had Y tenía time to salario serve. también. ¿ve? and a salary as well. Y la mujer, And the woman, a las horas que uno llegue, tiene que dar comida. the hours that you come, she has to give you Yo food. así vivía antes esa vida. I used to be like that. Y si no cuidamos, todavía ese hombre machista todavía se va a querer revivir todavía. ¿ve? Si no cuidamos, If we don't take care of them, si no tenemos ese tiempo de comunión if con we don't have Dios, that time of communion with God, entonces tu esposa no es So your tu wife- criada. ¿ve? it's not like it's Es not tu any other socia. woman. Tenemos que respetarla. We have to también. respect her. ¿Y quién nos va a enseñar? And who's going to show us? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Cuando estemos en lo secreto, When we're in secrecy, el Padre va a derramar de The su unción Father sobre nosotros. it's going to come down Y to esa us. unción viene cargada de amor. And that anointing is going to come with love, Ese amor verdadero. that true love. Que no es un amor por ahí. Que That's not just any love. es un amor genuino, un amor It's a genuine love verdadero. that's que true, viene de parte de Dios. That comes ¿ve? from God. Vas a ser la mejor madre. You're going to be the best mother. Tus hijos van a amar de Your children tanto are going to porque, love you porque tú sabes ser madre. because you Le know pides how to a be a Dios mother. cómo educarlos. You ask Le the pides Lord al how to Espíritu educate Santo you. cómo Ask the Holy Spirit how to tratarlos. treat them. Vas a ser una madre que You're going to be a mother te van a rodear de regalos. that No they're going to fill solamente you el with 10 de gifts. mayo, sino en Not el only resto del año. in May, but the rest of the year. Decía un apóstol que dice que su told me mamá le apostle, le their mother compró un carro. Dice, él siempre bought le them a compraba car. sus carros a su mamá. That he always bought cars for his mother. Y luego dice que un día le dijo, hijo, dice, te quiero pedir una 4x4. Mami, ¿para qué quieres una 4x4? No la usas. And dice, the mother "Sí, asked, I want pero a bueno." 4x4. You won't need it. Y ese hombre es bien bendecido. ¿ve? But he bought it Pero for es him. un hombre That que ha made it very aprendido a vivir blessed. en el secreto. Because he's Donde gone in aprendió secrecy también. where he learned as well. En el secreto Dios te va a revelar The secret God's secretos going to reveal you que te van a ayudar para moverte aquí en la things that tierra. are going to help you. Póngase de pie, acá vamos a dejarlo You así. may stand up. We're going to finish here. En el secreto Dios te va a revelar In secret, secretos. God's going to Que reveal la you gente te va a secrets. preguntar, But the Lord, people are going ¿por qué to te ha ido tan bien a ask you, ti? why has it gone good for you? Porque Dios me reveló en el Because God secreto, me revealed to me reveló in secret. secretos de lo que yo He tengo que revealed to me hacer, things of what I need to do, de lo que yo tengo, cómo tengo que vivir of aquí en how do la I need to tierra. live. Si pedimos, We need to es ask. muy normal que se nos va a dar. Si buscamos, If we look, se nos va, hermano, vamos a we're going to encontrar. find. Si tocamos, If we knock, se nos va a abrir la puerta. the door's going to be open to us. Yo no sé qué es lo que tú necesitabas I don't know este what you día, needed today, pero te está diciendo el Señor but the Lord's telling you que Dios te va a abrir la puerta. that the Lord's going to open the doors for you. Que Dios, hermano, se va a dejar encontrar por ti. That He's going to find you. Dice que el que encuentra He said those- halla la vida. Who find Him El que me have found that encuentra life. halla la vida.
Si tú llegas a encontrarte con Dios, If you find yourself with vas the a Lord, tener una vida bonita. you're going to have a Porque es beautiful lo que life. dice la palabra. That's what the word says. Si tú le buscas, If you look for him, le vas a hallar. you're going to find. Vas a hallar a Dios. You're going to find God. Y Él te va a arreglar tu vida. And he's going to fix your life. Te va a arreglar la casa. He's going to fix your Te home. va a ayudar con la He's going to familia. help you with the family. Probablemente hoy gente no esté pasando ninguna situación. Maybe y que today you're not ignores. passing through Voy a hablar anything. con una persona que está en la I'll talk with cárcel a y dice, person. pastor, voy a tener un año acá. I'm going to have a year here. ¿Cuánto quisiera yo esta tarde estar en la iglesia? How I wish to be in church, Escuchar la palabra. to hear the word, Que Dios me diera otra oportunidad. that the Lord gives me another Pero opportunity. no sé qué va a pasar conmigo. I don't know what's going to happen with me. Y usted que está acá con todo libre y libre But here acá, you are a veces free. puedes ignorar la palabra. Pero esta Sometimes you can noche ignore the Lord, the no word, ignores lo que Dios está but hablando today, porque don't ignore what the probablemente Lord te is esté telling you. preparando. because he's preparing you. Padre, te damos gracias Lord, we esta give you noche thanks por esta tonight palabra, for this Señor, word, que has Lord, puesto en el that I corazón, have given Señor, de put it in soltar our esta hearts palabra, to Señor, receive this sobre word, este Lord. pueblo, papá. with your people. Y, Señor amado, es una palabra Lord, muy conocida. It's a very Pero known, Mateo word. nos enseña de cosas but Matthew, they show us que things si pedimos, that if we ask, vamos a recibir we're gonna cosas, receive Señor. things. Si buscamos, If we vamos a look, encontrarlas. we're gonna find. Si tocamos, If we knock, se nos va a abrir puertas the de door's gonna cosas be que open to necesitamos us, en esta tierra. the things we need in this earth. Pero Lucas, Señor, él habla, Luke, Señor, he del talks about Espíritu, that the Señor. Spirit, Que si nosotros tocamos that we knock, para que se nos derrame el Espíritu, so the Spirit may se come nos to va a us. derramar el Espíritu. The Si Spirit's nosotros gonna come to buscamos us. al If we look Espíritu, for lo the vamos Holy a Spirit, encontrar. we're going to find. Si pedimos del If we ask Espíritu, for the Holy Spirit, se nos va a dar. He's going to give to us. Y esta noche, And Señor, tonight, Lord, nosotros lo queremos, we Señor, want it, queremos Lord. tu presencia sobre We want your nuestras presence vidas. over our lives, Porque entendemos, so Señor, that we que understand si lo hacemos en nuestra If fuerza we do it in our humana, own strength, no vamos a we're lograrlo, not going to Señor. reach. We're not going to Por eso hay succeed. divorcios, why golpes there's que ha vivido divorces la gente. Porque people no ha have lived, dependido del Espíritu, Because they have not depended on the Holy Spirit. no ha dependido de They have Él, not depended of Him. de que le ponga la palabra en la They boca, put the qué word debe de hablar, Of what they should cómo speak, debe de pedir, of how they should ask. cómo debe de moverse en how esta they should tierra move. llena de dolor, de maldad, In this earth filled with donde hay pain, muerte, donde hay there's dolor, been donde hay death, where there's been enfermedades, donde hay destrucción. sicknesses and destruction. Señor, esta noche Lord, nosotros tonight, como iglesia We're your church. pedimos We ask you lo que pidió Lucas, of what Señor. Luke asked. Pedimos de tu Espíritu, We ask of Señor your presence, amado, Lord, que nos sorprenda, Señor He amado, en surprises cualquier us momento, in any que nos moment, toque en that cualquier He touches momento de us in nuestra any vida, moment en in el our carro, lives, en la casa, in our mientras homes, in our cocinamos, car, mientras while we cook, caminamos, while we mientras walk, manejamos, while we Señor, drive, en todo Lord, lugar. in any place. Estamos abiertos para recibir open to receive la visitación The edification del Espíritu, of the Holy Spirit, la llenura del the Espíritu. fulfillment with the Que Holy este Spirit. cuerpo, dígale, Let this sea tu body say, habitación. this body Que no is solamente edified, sea una visitación, That's not only a sino que visitation, permanezcas en mí, but remains in para me. que todo lo que yo So haga everything I do sea fuerte, sea poderoso, is powerful. pueda yo causar un That could rompimiento cause a breakthrough. donde ha habido Where there's topes, been donde ha habido obstacles, paredes where there's been walls invisibles, that are invincible, donde yo no he podido where I avanzar, couldn't romper advance, cadenas que break mi familia ha chains in llevado my por family años, that have been there for years. ataduras que mi familia ha llevado por años. Stubbornness that has been El in my fuego family del for years. Espíritu va a romper The Holy cadenas, Spirit is going to break va a through chains. romper It's going to ataduras. break through El obstacles. poder del Espíritu The power of the Santo Holy va a Spirit derrotar todo enemigo is going to destroy que every se ha enemy levantado contra that mí, rose up against contra me, mi familia, against my family, contra mi casa, against my home, contra la casa de mis padres, the home of my contra la parents, casa de mis hijos, home and of my en children, nuestro territorio, in our Señor. territories, Lord. Queremos que vamos a experimentarlo, We want to Señor. experiment, Lord. Que va a haber experiencias We aquí, want Padre experiences, amado. Lord. Va a haber There's testimonios going to de be gente, Padre, de testimonies lo que of está people viviendo. of what they're living through. Lo vamos a ver. We're going to see it. Estamos escuchando ya We're listening testimonios, Señor. testimonies, Y Lord. los seguiremos viendo, And we'll Señor. continue seeing them. Gracias por lo que has hecho, Thank you for what you have Señor. done, Lord. Gracias, Señor, Thank por la you, Lord, manifestación For the gloriosa manifestation que that's has hecho con glorious algunos that hermanos you ya, have done Señor. for some of Pero our creemos brothers. que But esto we no va a believe, parar. Lord, Que esto va a seguir that en it's gonna aumento, keep Señor, going, that it's gonna en el keep nombre de growing, Jesús. in the name of Jesus. Aún en aquellos, Padre, que And dudan, even those who van a ser doubt sorprendidos are gonna para be que crean, surprised, Señor. so that they may Aquellos que han believe. tenido dudas, Those who had Señor, doubts, los vas a you're sorprender. going to surprise them. Te damos gracias en We esta give you noche, thanks tonight, Señor, Lord, por la palabra. for the word. Señor, que en la noche mientras And dormamos tonight while we sleep, seamos confirmados we're a través de confirmed sueños,
and en el dreams. nombre de In Jesús. the name of Y que Jesus. los ángeles, That the Padre, angels nos ayuden help en el them nombre de in the name of Jesús Jesus. a hacer el trabajo Do their job, en nuestras their works, vidas, en in nuestras our lives, familias. in our Que el families. fuego de tu That the Espíritu, fire of the Señor, Spirit, Lord, esté obrando is working en cada vida, in each en life, cada persona. in each person. Que nos ayude That it helps a saber us pedir como to know how to conviene. ask. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Bendiciones. Blessings.